pacientes con SIDA, pero a pesar de los retrovirales que vamos a ver, es decir, es muy poco lo que se ha avanzado en el tratamiento de esta enfermedad. Después ya vamos a ver. Muy bien. ¿Qué es entonces el VIH-Sida? Es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. S de síndrome y de inmunodeficiencia ya adquirida. Fíjense que esta denominación en español de síndrome de inmunodeficiencia adquirida se hace en los países, lógicamente, de habla hispana. Y AIDS, pero inclusive en países de habla portuguesa, es decir, que se habla el portugués como en Brasil, en Portugal, también ellos han adoptado, es decir, la denominación de AIDS. Ustedes van al Brasil y hablan de SIDA y, es decir, el ciudadano común y corriente no lo entiende. El médico, lógicamente, por cultura médica va a entender, pero dentro de la jerga médica también se utiliza la denominación de AIDS. Muy bien. Fíjense que la secuencia de esta enfermedad son síntomas y alteraciones que debilitan la defensa, es decir, aparece la enfermedad y causa la muerte. Eso es lo que estamos viendo en esta diapositiva. Ya vamos a ver más adelante cómo es la evolución del SIDA. Es una evolución bien definida, bien estudiada y es un poquito diferente a otra. ¿Cuál es la etiología? La etiología del SIDA entonces es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿ya? VIH. En inglés es HIV, ¿no es verdad? Muy bien. Es un virus que afecta a las células inmunitarias, los linfocitos T, CD4 y células colaboradores, supervivientes, macrófagos, células dendríticas y sistema nervioso central. Fíjense que todo eso yo lo he dado en inmunología, en la parte de fisiología, aquellos que han cursado conmigo. Bien, cuando hago hincapié, inclusive cuando doy a mis alumnos la clase de inmunología, la parte de sangre, pero lo que compete a inmunología, sigo insistiendo de que en vez de la nomenclatura, que es internacional, que también es buena saberla, pero que causa un poquito más de confusión, es decir, las células T se dividen en tres tipos: T colaboradora, T supresoras y T citotóxicas. En vez de CD4, CD8, CD16, que queda bonito, pucha, es bastante impresionante ese tipo de designación de las células T, los linfocitos, que son los encargados de la inmunidad celular del organismo. De todas maneras, sepan de que ambas denominaciones es lo mismo y quieren decir la misma cosa. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Aquí tenemos entonces, sigamos con la etiología. Habíamos dicho que el agente etiológico del SIDA es el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Fíjense que tenemos dos tipos de VIH. El VIH, entonces, los subtipos del VIH1 es el subtipo M-O-N, mayúscula, M-O-N. Y tiene otros ya serotipos mucho en mayor número. Fíjense que ya se denomina con letras minúsculas como A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Pero lo importante que ustedes tienen que saber es que hay dos serotipos tronculares, el VIH1 y el VIH2. Pero si quieren saber más, el VIH1 se subdivide, es decir, su característica en el M, en el O y en el N. Sigamos. Mecanismos de transmisión. Entonces, tenemos tres formas de transmisión del SIDA, ¿ya? Primero, el contacto sexual, por eso es catalogada como una enfermedad de transmisión TS, no es el cable, ¿no es verdad? Sino infecciones de transmisión sexual. Antes se llamaba ETS, enfermedades de transmisión sexual, que eran la famosa enfermedades venéreas que se conocían antiguamente. Después de ser enfermedades venéreas, pasaron a llamarse ETS, enfermedades de transmisión sexual, y actualmente hay una forma más moderna de
de enunciarla, son ITS, infecciones de transmisión sexual. Muy bien. Entonces, el 80% y hasta un poco más, a veces más del 90%, la transmisión se hace a través del contacto sexual, ya sea por vía vaginal, anal u oral. Después está la transmisión parenteral, por sangre contaminada. Y tenemos la transmisión vertical de la madre al feto durante el embarazo, ¿ya? A través de la placenta. Muy bien. Y esa transmisión se hace a través de los líquidos corporales, ya los líquidos biológicos corporales que tenemos en el organismo, como ser la leche materna, la sangre, las secreciones vaginales, el semen, ¿ya? Entonces, esos líquidos corporales, mejor dicho, en esos líquidos corporales está presente el VIH y entonces forma parte de del mecanismo de transmisión de esta enfermedad. Muy bien, sigamos. Bueno, clasificación clínica y categórica. Esta es una clasificación prácticamente desde el punto de vista hematológico, ¿ya? Y inmunológico. Es decir, esto nos indica más un poco, más que el diagnóstico, nos va a hablar un poco del pronóstico de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Fíjense que lo divide en tres categorías, A, B y C, dependiendo del número de los linfocitos, fíjense, CD4, ¿ya? Entonces los linfocitos CD4, mientras menos linfocitos se pueden en el organismo y por eso hay esta clasificación clínica. Fíjense que con una cantidad de linfocitos T, CD4, igual o mayor a 500 por milímetro cúbico, estaríamos en una categoría A, o sea, todavía que se defiende bien. Después, cuando eso baja entre 200 a 500 por milímetro cúbico, los CD4, tendríamos una categoría ya un poco más grave, que sería la categoría B, y ya cuando hay menos de 200 células T, supresoras, etcétera, que son los CD4, es decir, estaríamos ya en una forma ya grave de la enfermedad y prácticamente cerca del enlace fatal. Sigamos. Entonces, fíjense que aquí vamos a ver, bueno, ya se pasó otra vez. Vamos a ver la evolución del SIDA. Entonces, para esto, yo en la pizarra, que no me gusta mucho utilizar, a nadie le gusta utilizar la pizarra aquí porque es una desgracia para escribir en la pizarrita, pero no tenemos más opción que hacerlo. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí vamos a ver la evolución, porque esto es importante, esto se pide en los exámenes y es parte de la clínica del SIDA. Fíjense que aquí tenemos, es decir, aquí en este extremo está la puerta de entrada del virus al organismo. Entonces, en el momento que se infecta la persona, puerta de entrada. Ya, vamos a abreviar. Muy bien. Los primeros 3 meses, después que penetra, vamos a suponer, ha tenido una relación sexual con un paciente infectado y la persona se infecta. En ese momento que entra el virus en el organismo, comenzamos a definir es decir, definir la evolución de la enfermedad. Entonces, aquí vamos a marcarlo como puerta de entrada. Entonces, los primeros 3 meses, fíjense, los primeros 3 meses después de que entró el virus, 3 meses, ya el paciente se hace las pruebas, los test contra SIDA, que básicamente ustedes saben que se hace la reacción de Western blot y la reacción de, ¿cómo se llama? ELISA, el test de ELISA. Entonces, lo primero que se hace es el test de ELISA, ¿ya? Posteriormente ya vamos a ver, hay que hacer la Western blot también, porque el test de ELISA da muchos falsos positivos. Entonces, es conveniente que la segunda vez, cuando hay una duda, se haga el Western blot y ya vamos a ver por qué. Muy bien, entonces se hace el test de ELISA y siempre va a dar negativo estos 3 primeros meses. ¿Por qué?
es el periodo que se llama de ventana inmunológica. Ventana inmunológica, ¿ya? Ventana inmunológica. Y fíjense que esa es la denominación correcta. Porque a veces yo veo ahí a los internos, a los auxiliares, qué sé yo, hablar de ventana y que de ventana y que ventana. Puta, si alguien entra ahí al curso, va a decir, puta, esto es una aula de carpintería. Entonces, el nombre correcto es ventana inmunológica. ¿Y qué caracteriza la ventana inmunológica? Que usted le hace el examen al paciente y durante los 3 primeros meses después que entra el virus al organismo, da el examen negativo. Entonces, ¿y eso por qué? Porque es el tiempo que el organismo precisa para producir los anticuerpos y que el test de ELISA dé positivo. Y entonces, ¿qué va a pasar? El médico le pide al paciente que se vaya a hacer el test de allá viene negativo, algún pariente, algún amigo le dice que no es médico, que sea, pucha, vos no tenés nada. Y el tipo sigue teniendo relaciones y sigue infectando. ¿Por qué? Porque este periodo de ventana inmunológica que dura alrededor de 3, inclusive hasta 6 meses, pero pongámosle 3 meses, ya el examen siempre da negativo, es un falso negativo. Pero el paciente lo tiene al virus adentro y está contagiando al trochismoche ahí a todo mundo. Muy bien. Entonces ya hemos definido lo que es el periodo de ventana inmunológica. Después tenemos que, desde que entra el virus hasta que aparecen los primeros síntomas, fíjense que aquí vamos a poner primeros síntomas. Este periodo, según la literatura médica mundial, puede durar de 8 meses a 8 años. Fíjense, de 8 meses a 8 años. ¿Qué quiere decir? Que un paciente después que se infecta, hay casos en que han aparecido los primeros síntomas. No estoy hablando de VIH positivo, o sea, examen positivo. Síntomas, ya vamos a ver cuáles son los síntomas del SIDA. ¿Ya? Ahora estamos hablando de periodos anteriores a la aparición del primer síntoma. Entonces, este periodo que puede ir de 8 meses hasta 8 años, el paciente se llama portador sano. Portador sano. Pero fíjense que este término de portador sano lleva a confusión, porque es decir, de sano no tiene nada, porque ya está infectado, es VIH positivo, o sea, ya está el virus adentro. Pero es sano, ¿por qué? Porque no presenta los síntomas del SIDA todavía. A partir del síntoma SIDA, que vamos a ver que los síntomas del SIDA generalmente diarrea crónica, de una diarrea mayor a 30 días. El paciente se chorrea, puede perder hasta 10 kilos en ese tiempo. La persona que lo ve antes y lo ve después, puta, no lo desconoce completamente. Hay una desnutrición bárbara. Es decir, hay lesiones en piel, ¿ya? Que pueden simular micosis, dermatitis, es decir, dermatosis, cualquier lesión dérmica puede simular el SIDA, ¿ya? Por las defensas es decir, están bajas y están prácticamente su sistema inmunológico deprimido. Además de eso, ¿qué va a tener? Va a tener micosis bucal, que es la Candida albicans en la boca. ¿Por qué? Porque cuando hay inmunodepresión, o sea, hay inmunodeficiencia en este caso, es decir, hay muchos microorganismos que normalmente son saprófitos y no producen enfermedad en un paciente normal. En el SIDA, como tiene un sistema inmunológico insuficiente, entonces aparecen las infecciones oportunísticas que se llaman, ¿no es verdad? Entonces ya vamos a ver que es un drama el asunto de los síntomas del SIDA. Muy bien. Entonces, 8 años, y aquí se llama portador sano o VIH
positivo. Ya, muy bien. Y a partir ya de los primeros síntomas que yo le estoy diciendo, diarrea crónica, candidiasis oral, desnutrición, anemia, comienza a tener dermatosis, dermatitis, que simulan muchas patologías cutáneas, patologías de piel. Entonces, pueden aparecer otros síntomas que vamos a ver posteriormente. Pero el comienzo, los principales son esos que le estamos diciendo. Y de aquí ya prácticamente entonces, después de los primeros síntomas hasta que fallece el paciente, aquí ya es la enfermedad de SIDA. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes qué caracteriza, es decir, estos periodos. Periodo de ventana, que es VIH negativo, pero contagia. El periodo de portador sano es VIH positivo y contagia. Ahora, en la enfermedad de SIDA, es decir, lógicamente VIH positivo y tiene síntomas. ¿Ya? Entonces, esas son las grandes diferencias. Muy bien. Entonces, en ese entendido, vamos a seguir con las explicaciones y vamos a ir nuevamente a donde estábamos en las diapositivas. Entonces, estamos aquí. Era este el cuadrito que habíamos... Aquí está medio resumido, pero no se entiende bien como ese cuadro que yo les hice recién a mano. Entonces dice, situación de riesgo, transmisión sexual, sanguínea o vertical. Son las tres formas de transmisión del SIDA. Después, periodo de ventana, fíjense, ventana. El nombre completo es ventana inmunológica. Pero ustedes saben que en medicina la gente tiene hasta flojera de pronunciar los términos completos. ¿No es verdad? Entonces muchos abrevian. Este está con YECA, gastroenterocolitis aguda. Este está con infarto agudo de miocardio, IAM. Entonces, pucha, todas las enfermedades es una, para descifrarlo, oiga, después es un drama, porque en toda parte del mundo, es decir, tiene que decirse la terminología correcta. Muy bien. Entonces, el periodo de ventana, la prueba de VIH y el test de ELISA rápido, eso es lo que se hace. Y siempre da negativo. Y el paciente sigue contagiando. Dura de 1 a 3 meses. No se detecta anticuerpo contra el VIH. O sea, si el test de ELISA, de 3 a 9 meses presencia de anticuerpos contra el VIH. Lógico. Después que pasaron los 3 meses, ya el organismo comienza a producir los anticuerpos y lógicamente el test de ELISA ya viene positivo. Entonces esto aquí no nos ha dicho nada que nosotros no sepamos con la explicación de esos periodos de evolución que yo les he hecho en forma gráfica a su momento. Y entonces aquí está bien definido. Fíjense, ¿qué es SIDA enfermedad? ¿Qué es lo que caracteriza en términos técnico-médicos al SIDA enfermedad? Primero, tiene síntomas. Segundo, contagia. Tercero, fíjense el otro, ¿qué es portador sano en términos médicos? Es un paciente que es VIH positivo y contagia. ¿Qué es ventana inmunológica? Estos pacientes es VIH negativo y contagia. Entonces, fíjense que esto es lo que le va a dilucidar y le va a abrir la mente y le va a esclarecer la figura. Para que ustedes tengan clara la figura de la evolución del SIDA, con estos términos bien concretos y bien exactos que le permita diferenciar cuando un paciente tiene la enfermedad de SIDA, cuando un paciente es portador sano y cuando un paciente está atravesando la ventana inmunológica. Muy bien, sigamos. Entonces, diferencia aquí está entre VIH y SIDA. Entonces, era lo que yo le decía. Tener VIH no quiere decir que se tiene SIDA, lo que yo le estaba diciendo. El estar infectado con el VIH significa que uno ha estado expuesto al virus y que no es definitivo y que se vaya a desarrollar la enfermedad. Lógicamente, hemos visto que la enfermedad para desarrollarse puede demorar de 8 meses a 8 años. O sea que, pero ya usted tiene VIH dentro. O sea, ya es un portador sano, pero es VIH positivo, se llama. Ahora, SIDA ya es la etapa avanzada de la enfermedad con infección, con presencia de síntomas que se producen cuando el sistema inmunológico se deteriora y deja de funcionar en forma eficaz. ¿Y cuándo decir?
Porque normalmente ustedes escuchan nombrar esto, VIH/SIDA. Puta, parecería ser que es sinónimo, o por lo menos, o que es compuesto, o sea, la enfermedad se llama VIH/SIDA. No, o sea, ese VIH guión, es decir, barra así inclinada, SIDA, no, es decir, está abreviando toda esa evolución clínica que yo le he explicado en ese cuadrito en la pizarra. Aquí tenemos el mecanismo, la vía de transmisión del VIH, fíjense, 98% a través de las relaciones sexuales. Entonces, fíjense que casi todos los casos de SIDA se transmiten por vía sexual. Solamente queda un 2%, fíjense, para la transmisión por sangre contaminada, jeringas contaminadas, la transmisión vertical de la madre al feto, etc. ¿Ya? Entonces acá nos da una estadística, por ejemplo, en varones que tienen relaciones sexuales homosexuales, contagio de 56.3%. El contagio entre relación hombre-hombre, homosexual. Fíjense que aquí la relación en mujeres, ¿ya? Con varones, o sea, heterosexuales, 97%. Entonces, fíjense que se produce más transmisión en las relaciones heterosexuales de las mujeres que en las relaciones homosexuales en el hombre. Y acá dice 42% relaciones sexuales con heterosexuales con mujeres. Entonces el hombre en una relación heterosexual con una mujer solamente se contagia el 42,02%. Y así, transmisión perinatal, fíjense, solamente 2%, etcétera, que es la transmisión vertical. Muy bien, esos son datos estadísticos, ya son detalles, ¿no es verdad? Lo importante es que usted sepa que la mayor transmisión se da a través de las relaciones sexuales con personas infectadas. Muy bien, aquí ya hemos visto también, fíjense, los síntomas del SIDA: diarrea, tos, ganglio linfático aumentado, falta de aire, es decir, fiebre, dolor de garganta, fatiga, sarpullido. Este sarpullido, fíjense, no suena bien. Mira. En términos médicos, es decir, el sarpullido es un término más popular de la calle, del ciudadano de a pie. ¿Qué tenés en la piel? Me ha salido un sarpullido. ¿Ah? Eso no es terminología médica. Es decir, las lesiones en piel tienen su categorización y nombres específicos. Fíjense, cuando es una manchita, puede ser un exantema cuando es plano, ¿ya? Y el exantema aparece. Un exantema es una manchita en la mucosa, ¿ya? Entonces, es mácula cuando esa manchita roja es al mismo nivel de la piel. Es pápula cuando esa manchita es en alto relieve, está más alta que la piel. Entonces, ahí hay que hablar de erupción ampollosa. La lesión puede ser eritematosa, puede ser eritemato ampollosa, puede ser eritemato escamosa. A veces, como en el herpes, por ejemplo, ampollosa, y después costrosa. O sea, se forma la hiperemia roja, se forma una vesícula, se revienta la vesícula y queda una costra, como una caracha. Entonces, todo eso tiene su terminología médica. Entonces, decir sarpullido parece una barbaridad, ¿no? Entonces, pero, es decir, en todos los textos ahí del internet, los textos no muy serios, textos basura, se habla de ese sarpullido. ¿Mm? Bueno, sigamos. Cuadro clínico del SIDA. Entonces vamos a repetir nuevamente la sintomatología que caracteriza el SIDA. Manifestación linfoadenopatía. Ustedes saben, cuando el sistema ganglionar linfático se inflama en estas enfermedades infectocontagiosas como el SIDA, entonces hay una hipertrofia de los ganglios linfáticos, se agrandan. Entonces nosotros a la palpación en el examen clínico, en el examen físico, podemos ver realmente de que hay una poliadenopatía, que son las linfoadenopatías.
Nosotros palpamos la cadena ganglionar cervical, la cadena ganglionar axilar, la cadena ganglionar en la región inguinal. Ahí nos vamos a ver de que hay como un rosario. Se puede hasta contar las cuentas del rosario, que son los ganglios linfáticos inflamados. Esa es la linfoadenopatía, ¿ya? Un ratito. Hepato y esplenomegalia. ¿Qué es hepatomegalia? Agrandamiento del hígado. ¿Qué es esplenomegalia? Agrandamiento del vaso. Específica y candidiasis oral. Entonces, fíjense, básicamente son esos 5 síntomas los principales del SIDA. La linfadenopatía, la hepatoesplenomegalia, la fiebre, la diarrea de más de 30 días que yo le digo, y la candidiasis oral. Y después ya vamos a ver hay otras infecciones por los gérmenes, es decir, que aprovechan la baja de la defensa, oportunistas que se llama, como por ejemplo Pneumocystis carinii, que vamos a ver, ¿ya? Sigamos. Síntomas nuevamente del SIDA. Fiebre que persiste durante más de un mes, como yo les decía, fíjense una fiebre, una diarreíta de 3 días, cuando ustedes comen ese asadito por la calle con su yuca ahí y la ventera le da una tosida encima y se lo da y quedan con una diarrea de 2 o 3 días, van 3, 4 veces al baño y llegan con las piernas temblando después de 3 o 4 días de diarrea. Imagínense tener 30 días de diarrea, como el SIDA. Es decir, usted se va por el inodoro prácticamente, pierde muchos kilos. Bueno, fiebre que persiste durante más de un mes, pérdida de peso, cansancio extremo, diarrea que persiste durante más de un mes, como ya habíamos dicho, glándulas linfáticas inflamadas, que era la poliadenopatía, confusión, pérdida del equilibrio. Entonces, todos esos síntomas están asociados al SIDA. Nuevamente, aquí fíjense ya es decir, ustedes saben que toda enfermedad, para tener la seguridad absoluta que usted está haciendo un diagnóstico correcto, tiene que hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades. Entonces da la casualidad de que el SIDA, como es una enfermedad llamada síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, el sistema inmunológico está vencido. Es decir, contener ese avance del virus, ¿ya? Y lógicamente puede simular muchas otras enfermedades. Por eso se dicen aquí está, por ejemplo, entre comillas, SIDA, dice, el gran imitador. Presentación y síntomas inespecíficos. Entonces, fíjense que pueden haber síntomas relacionados con enfermedades neurológicas y síntomas relacionados con enfermedades dermatológicas. Era lo que yo le decía. Por ejemplo, las enfermedades neurológicas que pueden tener algunos síntomas que se parezcan con los síntomas del SIDA, la demencia, la depresión, el delirium, la meningoencefalitis, la neuropatía craneal y periférica. Y algunas dermatopatías, o sea, enfermedades de piel, que también se pueden aparecer y simular, es decir, el SIDA o lesiones del SIDA que simulen enfermedades dermatológicas. ¿Cuál? Dermatitis seborreica, tipo caspa. Usted sabe que la dermatitis seborreica es la caspa del cabello. Candidiasis mucocutánea típica. Y hemos visto que en el SIDA había la candidiasis oral, ¿ya? Psoriasis. La psoriasis también es una enfermedad de piel, es decir, donde hay una aparición de lesiones en piel y hay varios tipos de psoriasis. Y como complicación tiene artritis psoriásica, una serie de complicaciones que son tremendamente dolorosas, la psoriasis. Entonces esas lesiones se debe a que la capa más superficial de la piel, que es la epidermis, se va descamando rápidamente. Ustedes saben que las células de la epidermis, es decir, la piel tiene básicamente, es decir, 2 capas, ¿no? La epidermis, la más superficial, y la dermis abajo. Y abajo de la dermis ya está el tejido celular subcutáneo, viendo las capas hasta la epidermis. Y en la epidermis, después de un cierto tiempo, se van descamando. Entonces esas células se van perdiendo y van apareciendo células nuevas. Entonces, eso sucede también en la psoriasis y en los pruritos. Los pruritos es un capítulo de la dermatología que ustedes van a estudiar también cuando vean esa especialidad que es la dermatología.
así como están la dermatitis, la dermatosis, la psoriasis, el prurito. Entonces, todo eso son capítulos de la dermatología. Sigamos, síntomas durante la gestación. Durante la gestación, fíjense que es lo mismo. Hay fiebre, hay fatiga, dolor de garganta puede haber por la candidiasis oral que tiene, y hay las glándulas linfáticas, o sea, los ganglios linfáticos inflamados. Entonces, exactamente igual que cualquier cristiano, los síntomas de la mujer embarazada. ¿Ya? Sigamos, diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, fíjense, como yo les decía, el primer examen que tiene que hacerse es el test de ELISA. El más barato, el más rápido, y es el que, bueno, hay que cuidar el bolsillo al paciente también, porque no, de entrada no le va a perder usted los exámenes más caros. Entonces, si el ELISA viene positivo, ojo, como yo le he dicho, con eso, ¿ya? Entonces, ya ha habido casos, por ejemplo, de que el paciente viene con el test de ELISA positivo, ¿ya? Y el médico se apresura en avisarle y decirle, bueno, señor, sabe que siento mucho, usted tiene una enfermedad, porque según el derecho del paciente, el paciente tiene todo el derecho de saber todo sobre su enfermedad, ¿ya? Pero también se aconseja de que dependiendo del perfil psicológico del paciente, es decir, en términos médicos, se le esconda un poquito para evitar que el tipo se tire un tiro, como ya ha sucedido en la puerta del consultorio, cuando sabe que está con SIDA, ¿ya? Y entonces, para evitar que sea un falso positivo, y ya después el paciente sea muy sano, entonces tiene que pedirle el segundo, que es el Western blot. Este Western blot es mucho más sensible y tiene ya prácticamente difíciles que aparezcan falsos positivos en el Western blot. Entonces, ya con el SIDA positivo y el Western blot positivo, ahí ya usted tiene todo el derecho de avisarle al paciente de que está con SIDA. O sea, es un VIH positivo, ¿no, verdad? Puede ser que no tenga la enfermedad todavía, pero ya es un portador sano, digamos. Y hay la inmunofluorescencia también, que es otro examen que se hace con sangre para determinar, es decir, anticuerpos contra el VIH, ¿no? Determinación del antígeno P24, material genético del VIH. Entonces, esto ya son, es decir, la secuencia, hay que secuenciar, es decir, el virus. Entonces, ya todos son exámenes más sofisticados, mucho más caros, que ya no se hacen casi aquí o muy sofisticado. Y la PCR permite también el diagnóstico precoz en recién nacidos y los lactantes, con una especificidad del 99%. Sigamos, prueba de diagnóstica, lo mismo que hemos visto. Aquí tenemos el avance de la enfermedad. Fíjense que esta diapositiva es interesante. Aquí tenemos en este tubo de ensayo en el laboratorio, fíjense, aquí está la sangre y lo que está en azul, las bolitas azules, son los glóbulos blancos. Es decir, fíjense aquí, los glóbulos blancos, llenos de glóbulos blancos y plasma, etc. Aquí fíjense, los que están en marrón es el virus. Este virus y ya menos glóbulo blanco. Y acá ya, otra vez, fíjense, aquí ya hay poco glóbulo blanco, hay unos contados virus, pero acá nuevamente vuelven a reproducirse los virus, los glóbulos blancos están un poquito disminuidos, acá ya ni se diga, fíjense que hay centenares de partículas virales y hay 3 glóbulos blancos. Y acá ya quedó un solo glóbulo blanco en la sangre, en este tubo de ensayo, y ya el resto son, es decir, partículas virales, ¿no, verdad? Entonces, eso es una muestra de cómo va avanzando la enfermedad. ELISA falso positivo, era lo que yo les decía. Cuando viene un ELISA positivo y es falso, entonces, lógicamente, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de que ese cuadro que mostraba el paciente y parecía ser SIDA es otra enfermedad. Y puede ser cualquiera de estas 10 enfermedades que hay ahí. Es decir, un tumor maligno de sangre, infecciones por virus de ADN, desórdenes autoinmunes, mieloma múltiple, cirrosis hepática, hepatitis alcohólica, vacunas contra la influenza y hepatitis viral, insuficiencia renal, síndrome de Stevens-Johnson y RPP positivo. Entonces, estos ya son diagnósticos diferenciales cuando hay un falso SIDA. La prevención entonces del SIDA se hace básicamente a través del condón o preservativo. Y hemos visto que la forma más rápida, barata y sencilla es el condón
masculino, porque ya hemos dicho que el condón femenino no ha pegado mucho en la sociedad, es más difícil de encontrar, más complicado para colocárselo a la mujer. Y bueno, la cuestión es que en términos generales el que se usa más es el condón masculino. Y eso, el condón. Doctor, ya están reuniéndose aquí nomás, se están uniendo. Está reuniendo ella, perfecto. Sí, ya están 24 ya. Ya. Wow. Ok, estamos nuevamente aquí. ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Todo Sí, bien. doctor, todo bien. Esta clase va a ser histórica ya. Bueno, lo importante es que estamos ahí en la lucha. A ver, vamos a ver, ya creo que no estamos en lo último de la clase. Voy a ver. A ver, aquí. Aquí está compartido. Muy bien. Estamos diciendo entonces de que la mejor forma de verificar el sexo seguro ya no es abstinencia sexual como está en todos los libros, ¿no? ¿Verdad? Eso es una barbaridad. Entonces no se le puede decir pues a una juventud que ni que estuviéramos en la guerra, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay que hacer el sexo hasta en los gajos de los árboles, pero protegido, es decir, sexo seguro. Muy bien. Entonces, les decía yo, y además la mujer, además de prevenirse contra esta enfermedad mortal, que es relativo contra una enfermedad de infecto contagiosa y un embarazo no deseado. Entonces, se mata a dos pájaros con un tiro, como dicen, ¿no? Muy bien. Entonces, sigamos a ver, prevención, ¿qué viene después? Aquí está, modo correcto de usar el condón. Pero fíjense, hasta eso vamos a tener que aprender y enseñarnos, ¿verdad? Entonces, fíjense, hay algunas cosas que son obvias aquí, que ya mucha gente ya son máster en colocar ese instrumento de prevención, ¿no? Entonces, fíjense aquí dice, use condón siempre que tenga relaciones sexuales. Eso es lo que yo les decía de practicar el sexo seguro. Perfecto. Segundo, coloque el condón antes de tener relaciones sexuales. Eso es obvio también. Tercero, lea las instrucciones del paquete y compruebe la fecha de vencimiento. Es lógico. Es decir, esos preservativos vencidos, es decir, ya están resecados y la fricción puede ser de que se lleguen a romper y lógicamente ahí va a haber algunos. Mucho depende de la fecha de vencimiento también para ver la calidad del preservativo. Cuarto, cerciórese de que el condón no tenga defecto o rotura. Claro que todo eso, mucha miércoles, en ese momento nadie lo hace, ¿no es verdad? Pero esto es lo que debería hacerse, ¿no es verdad? Después, guarde los condones en un lugar fresco y seco. O sea, lógicamente, ustedes saben que el almacenamiento de todos estos dispositivos, de todos estos instrumentos, tienen que ser pues en lugares secos y bien aireados, ¿no es verdad? Donde hay humedad, donde nunca entra el aire, nunca entra el sol, entonces rápidamente se deterioran. Entonces, use condones de látex o poliuretano, que son los dos elementos más que producen menos alergia en la relación sexual. Entonces, látex o poliuretano. Después utilice lubricante a base de agua o silicona para evitar que se rompa una lubrificación, entonces con la fricción hay menos peligro de que se rompa ese látex o ese poliuretano. Muy bien, sigamos. Comportamiento de la sexualidad. Entonces aquí nos va a mostrar algunas estadísticas, por ejemplo, actitudes y creencias y del comportamiento en la sexualidad, en las ITS y VIH y SIDA.
Los hombres solteros refieren un 44,4% del uso del condón en la última relación sexual con una segunda pareja, y los hombres casados un 52,1%. Entonces, fíjense, se hizo una estadística y se comprobó que hombres solteros, ¿ya?, que hacían sexual con una segunda pareja, llegaban prácticamente al 44%. Y cuando eran hombres casados, llegaban al 52%. O sea, en definitiva, los casados usan más condón para una relación con una segunda pareja que los solteros. Segundo, sin embargo, solo lo utiliza el 28,8% de las mujeres solteras contra el 6,4% de las mujeres casadas. Entonces, hablando del sexo femenino, fíjense que solamente utiliza el condón el 28% de las mujeres solteras y el 10% de las mujeres casadas. Bueno, esas son ya estadísticas, como les digo, que son curiosidades que nosotros hemos puesto ahí solamente para alimentar este tema, ¿no? ¿Qué es el tratamiento del SIDA? El tratamiento del SIDA significa el uso continuo de una combinación de medicamentos bajo la dirección de un proveedor del cuidado de la salud. El tratamiento del VIH produce los siguientes efectos. 1. Algunos medicamentos denominados antirretrovirales, ARV, retrasan el avance del VIH. No eliminan el VIH del organismo, evitan que el virus se multiplique. Esto ayuda a que su sistema inmunológico se fortalezca. 3. Otros medicamentos como los antibióticos, antimicóticos, evitan o tratan las infecciones oportunistas. Estas son enfermedades o afecciones que una persona con VIH puede contraer cuando el médico ha resumido, es decir, el tratamiento. O sea, ¿qué es lo que se ha conseguido hasta ahora en el tratamiento del SIDA? Fíjense que los retrovirales, que al comienzo parecía ser la panacea, y es decir, la solución para esta pandemia mundial que está matando millones de personas, es decir, a través ya de los años de experiencia que se tiene con retrovirales, se ha visto, como les digo, no destruye, no mata al virus, pero disminuye su replicación, su multiplicación, ¿de verdad? Y después, además de los retrovirales, se utilizan antibióticos, antimicóticos, porque, es decir, aprovechan las bacterias, los hongos, como infecciones oportunistas, ¿no es verdad? Entonces, generalmente los pacientes con SIDA mueren, por ejemplo, por una bacteria que se llama el Pneumocystis carinii. Ese Pneumocystis carinii, una persona normal es saprófita. No, el paciente con SIDA que tiene inmunodeficiencia adquirida le produce una neumonía y bronconeumonía violenta que lo llevan a la muerte, solamente para darle un ejemplo, ¿no? Entonces, en términos generales, fíjense lo que en estos 20, 30 años de tratamiento con retrovirales que se tiene en el SIDA, se ha conseguido un poco aumentar la expectativa de vida de estos pacientes. Pero donde más se ha conseguido es disminuir la incidencia del SIDA, es decir, en la transmisión vertical. Supóngase antes una mujer embarazada que estaba era VIH positiva, está con SIDA, es decir, de 5 embarazos, ¿ya?, prácticamente 4 de los niños salían con SIDA. Y ahora se ha conseguido, por ejemplo, de 5 embarazos, es decir, 3 de los niños salen sin SIDA y solamente 2 con el SIDA. O sea, se ha disminuido más del 50% de la transmisión vertical del SIDA. Ese es uno de los grandes avances, es decir, de los avances más importantes que ha tenido el tratamiento del SIDA. Tratamiento del SIDA, fíjense aquí en los remedios, la acidotimidina inhibe la replicación del VIH, se produce mejoría clínica, pero el virus persiste. Estudio de anticuerpos anti-VIH en sangre de donadores antes de la transfusión, uso de preservativo en relaciones sexuales, o sea, prevención. Muy bien, tratamiento. Aquí hemos visto, en este momento no existe cura para el SIDA, sin embargo se encuentran disponibles varios tratamientos que pueden ayudar a mantener los síntomas a raya y mejorar la calidad de vida de aquellas personas que ya han desarrollado síntomas, o sea, ya están con SIDA, ¿no?
Se estima que en el mundo 33 millones de personas viven con VIH-Sida. No existe un cura para el SIDA. El único modo de permanecer seguro es no infectándose. ¿Ya? Muy bien. El SIDA en pediatría, avance logrado, prevención de la transmisión vertical, que yo le estaba diciendo, diagnóstico precoz de la infección por VIH, terapéutica antirretroviral potente, tratamiento precoz de los lactantes infectados por VIH. Los avances en el SIDA han sido a nivel pediátrico, disminuyendo el 50% de la transmisión vertical de la madre al niño durante el embarazo. ¿Ya? Entonces, la expectativa de vida no ha aumentado mucho, pero algo se ha conseguido en los adultos. El resto está en estudio todavía. Muy bien. Entonces, con esto vamos a... Recording stopped. Aquí, ¿alguna pregunta, alguna cosa que quieran hacer que haya quedado en el tintero? Adelante. Entonces yo les quería hacer una recomendación. Yo quiero que ustedes se preparen para las exposiciones. Por las exposiciones aquí va a ser está un desastre porque copie, pegue y venga a leer aquí. Esto no es una lectura. Ustedes tienen que mostrar, ya hacen 2, 3 meses, que 2 meses por lo menos los primeros grupos que se les ha dicho que van a exponer. Ya la diapositiva tiene que ser con poco texto y poca imagen. Unos 2 regloncitos de texto, una imagen, 2 máxima para nutrir su texto y el texto para que los oriente a por qué camino van, por qué sendero van a caminar, ¿la verdad? Pero no, pues hay cosas que, es decir, se puede decir tranquilamente de memoria porque es simple, fácil y no lo tienen que leer. Por último, una de las exposiciones, bueno, doctor, entonces voy a comenzar a leer. Ya me sacó de mi casilla eso, ¿no? Que lo diga explícitamente que está leyendo es una cosa, ¿no? Para que se lo diga yo que está leyendo ya es otra cosa, ¿no? ¿Ya? Hay alguien que pregunta del Pneumocystis carinii, con P adelante, P muda prácticamente, Pi en portugués, Pneumocystis carinii, P adelante, se me escribe con P, PN, pneumonía. Aquí también, Pneumocystis carinii. Ese es el nombre completo de esa bacteria que es saprófita y que se vuelve virulenta en los pacientes con SIDA y acaban matando por neumonías y bronconeumonías gravísimas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, les recomiendo eso, porque hoy escúchenme, la nota de la exposición es sobre 12. No puedo decir sobre 12. Así como los parciales son sobre, ¿cuánto están? Sobre 21. Pero puede sacarse 2, 4, 6, no sé. ¿No? Entonces, si es sobre 21, 7 por 3, o sea, puede tener 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21. Cualquiera de esas notas. En la exposición también. Entonces, depende del grupo prepararse bien, mostrarse que han estudiado, que han investigado y no venir aquí a leer nada más. Y le he puesto 0. Bueno, y yo creo que para los exámenes finales ya van a ser presenciales también. Y entonces, ahí vamos a ver si realmente son buenos. ¿Ah? Ok, entonces, si no hay más preguntas, un abrazo para todos. A ver qué es lo que hay aquí. Ya les he dicho, ¿por qué será que esa gente no se presenta y pregunta solamente por el chat? Pneumocystis carinii, ya lo dije, pues si una mujer que no tiene SIDA tiene relaciones sexuales con un hombre que tiene SIDA, su hijo ya no será infectado. Doctor, si una mujer que no tiene SIDA tiene relaciones sexuales con un hombre que tiene SIDA, su hijo ya no será infectado. Está preguntando si una mujer que tiene relaciones sexuales con personas, si se infecta o no se infecta. Entonces, lógicamente que si la relación es una relación sexual sin protección, se va a infectar.
Y si esa mujer ya infectada con el VIH no hace su control prenatal, usted sabe que la mujer embarazada tiene que hacer por lo menos 4 controles prenatales en los 9 meses de embarazo. Entonces, ¿eso qué va a favorecer? Va a favorecer de que en algunos de esos controles prenatales, su médico general o su ginecólogo le haga un examen, usted de lisa, etcétera, y descubra que... Entonces, con el tratamiento actual de los retrovirales, más del 50% de la transmisión vertical se ha detenido, se ha parado. Entonces, esa es la realidad en este momento con relación a lo que se ha avanzado con relación al SIDA. Entonces, una cosa es la infección, o sea, si usted no quiere decir que usted tiene relación sexual y se va a infectar. Es decir, si tiene una relación sexual desprotegida y si se infecta y después se embaraza, en el caso de la mujer, bueno, entonces, y si durante esos 8 o 9 meses de embarazo no detectaron, pues nunca le hicieron un test de ELISA, entonces seguramente pues todos sus hijos van a salir o el 80% de los hijos van a salir con SIDA. Pero si se lo detecta en el primer trimestre, se le comienza a hacer retrovirales y la transmisión va a caer a más del 50% de la transmisión vertical. ¿Está bien? Bueno, entonces, después de esto, un abrazo grandote y cuídense con el coronavirus, ¿ya? Gracias, doctor. Hagan menos Igualmente, campañas, doctor, buenas noches. hagan menos campañas políticas, no se dejen embaucar con esos traficantes de la política ahí que ofrecen mar, cielo y tierra por el voto, pero después cuando están arriba no hacen un corno. Iba a decir un carajo, pero queda feo, ¿no? Ya, entonces, como les digo, piénsenlo bien porque ustedes están con el poder en sus manos. El voto es hay que hacer valer el voto y votar por la gente que ustedes crean que lo puede hacer mejor, oiga, porque ya estamos tocando fondo en la Gabriel, oiga, con tanta sinvergüenza que se han, es decir, eternizado ahí en el poder y van rotando entre ellos las mismas caras, oiga. ¿Ah? Entonces, bien, es para pensarlo y eso, como le digo, es el momento en que uno deposita el voto, que tiene que hacer los contras, ¿no? Porque después que ya está el voto en la ánfora, ya hay que pasar otros